en este día, ¿no? Y cómo hoy perdimos el asombro ante cosas que se hablan como si fueran lo natural o lo corriente, como que trascienda lo que va a decidir la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Donde ya algunos periodistas hace varios días dan por hecho que hoy Cristina termina presa, digo, ¿cómo puede ser que estemos con tanta naturalidad hablando de temas tan sensibles, ¿no? Y de uno de los poderes de la República, que es el Poder Judicial y la Corte Suprema de la Nación? Así que bueno, para hablar un poco, que no viene mal recordar lo que dice nuestra Constitución, hay gente que la estudia, que la conoce, vamos a hablar, como siempre muy gentilmente nos atiende el doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista. Aquí lo saludamos Jorge Chamorro y Andrea Landi. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo está observando estos tiempos donde ya, bueno, de un tiempo a esta parte el Poder Judicial no tiene mucha buena prensa en la ciudadanía, pero donde hoy ya todo el mundo sabe lo que va a decidir la Corte Suprema con respecto al fallo de Cristina Fernández? Bueno, no creo que se pueda anticipar cuál va a ser el rumbo que va a tomar la Corte con tanta certeza. Si bien hay algunos periodistas que con cara de adustos anuncian que hoy sale la condena y de buena fuente, yo le diría que de buena fuente está empedrado el camino del infierno, ¿no? No, son varias las alternativas factibles. Yo voy a decir primero las que debieran suceder, ¿no? Es decir, comenzando por decir que hoy no debería pasar nada, que lo que se haría en sumo caso es empezar el examen por la Corte del expediente. Esto sería lo más racional y atinente. La Corte nunca se pronuncia con la rapidez y urgencia que le demandan a veces el poder económico y que le gruñen los laderos comunicacionales de este poder económico. Bueno, yo diría, voy a empezar por las cosas más sensatas que pudieran pensarse. La primera, que siendo 3 ministros de la Corte y por la gravedad institucional del tema, sorteen esto está previsto en la legislación procesal, quiero aclararlo, no es ningún invento, sorteen 2 conjueces que tienen que sortearse entre las cámaras federales de todo el país y por lo tanto tal vez habría una mejor representatividad federal, ¿no? Y que esos 2 conjueces se integren para el examen del expediente y dictado del fallo. Yendo un poquito más alto, diría que si tuvieran un tramo más de ética, los 3 que actualmente componen, que se han visto compelidos a dar algunos de ellos explicaciones o compromisos ante la opinión pública, se excusaran los 3 de intervenir por estas presiones mediáticas y se elijan 5 conjueces de la lista de las cámaras federales de apelación de todo el país por sorteo, repito. Bueno, en ese caso tal vez podríamos tener la suerte de contar con jueces que respeten el deber de obediencia a la supremacía constitucional y adviertan entonces que esta causa de vialidad tiene 2 graves nulidades que signan su inconstitucionalidad. La primera de ellas, la más brutal, es que era una causa ya cerrada y que fue reabierta mediante un subterfugio que se acreditó falso. Es decir, que había un documento, un informe o una pericia que no se había tenido en cuenta en el primer tramo que recorrió esta causa. Bueno, esa causa ya había colectado sobreseimientos confirmados por todas las instancias superiores, había pasado en la autoridad de cosas juzgadas y ahí
es que arman esta maniobra bajo el gobierno Macri para que la persecución se reanude contra la expresidente de la Nación. Bueno, esa causal de nulidad que está en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos sería un ejemplo de racionalidad jurídica en medio de esta situación de excepcionalidad institucional por la que estamos atravesando. Pero no es la única, no es la única. Hay una segunda causa en este expediente que convoca su fulminación de nulidad. Y es que, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, todos los actos cotidianos de la administración pública deben ser firmados no por el presidente de la Nación, sino por el jefe de gabinete de ministros. Es decir, los certificados de obra previamente visados y autorizados por Vialidad Nacional reciben la impronta de la orden de pago cuando firma el jefe de gabinete, que tiene, por supuesto, que controlar la regularidad de trámite de esos pagos. Bueno, es el caso que todos los jefes de gabinete que estuvieron bajo el gobierno de Cristina Fernández, los dos periodos, fueron citados como testigos, declararon que no había ninguna anomalía en los certificados de obra, tenían el viso de la Dirección Nacional de Vialidad y por lo tanto dispusieron el pago. Y además en el expediente los peritos han determinado que los pagos se correspondían a la obra realizada, que no había ningún desfase, ningún sobreprecio, nada sospechoso, por decirlo de la manera más sencilla. Bueno, ellos que pusieron firma no tuvieron ningún tropiezo, digamos, en su libertad personal. Ahora, la presidente, que no firmó ninguno de los certificados en su orden de pago, ella sí está como jefa de una asociación ilícita, desvío de fondos y un enorme perjuicio al patrimonio público de la nación argentina. Esto es inconcebible en el derecho, es una animalada jurídica, pero esto es a lo que nos tiene acostumbrado una justicia que ha perdido total prestigio y credibilidad. Bueno, eso sería lo que debiera ocurrir en un mundo jurídico civilizado. No es lo que estamos atravesando nosotros, que no es Estado de Derecho, sino excepcionalidad institucional. Y ahí quiero recordarle a la audiencia que una de las incorporaciones más señeras de la reforma constitucional del año 94 fue su artículo 36, deber de obediencia a la supremacía constitucional, que no solo castiga severamente los actos que comporten subordinar esa supremacía constitucional, léase los golpes de Estado que han asolado nuestra historia institucional, sino también cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiar las de los otros poderes del gobierno federal, en primer término del poder legislativo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Claro. Lo único que se aplica son los decretos. Las leyes están en un archivo y la Constitución creo que en una caja fuerte con una puerta de 3 metros de cemento. Bueno, porque no la tocan nunca. Y los tratados internacionales de derechos humanos en el mismo archivo. Entonces, esto es lo que provoca esta situación de anomia, de irregularidad institucional, y que es realmente, para quienes somos cultores del derecho, que amamos la profesión y la academia jurídica, es una náusea lo que estamos sintiendo, ¿no? Bueno, pero es lo que tengo que decirle a la audiencia. Claro, por eso me quedé con este concepto de excepcionalidad institucional en el que estamos, ¿no? Donde no está funcionando el Estado de Derecho, donde también con mucha naturalidad vemos, ¿no? Como las instituciones o otra institución como el Congreso hoy no está cumpliendo su función.
Digo, después que esto pase, porque como todos los momentos y los procesos también tienen su tiempo, va a haber que analizar cómo se fortalece realmente la democracia, porque hoy se está hablando hasta de un proceso de democratización, ¿no? Bueno, no creo que se está hablando de la demolición del Estado de Derecho, y efectivamente hay que establecer un herramental normativo que implique respetar ese principio señero que está en la parte dogmática de la Constitución. Y yo voy a señalar dos fallas. Dos fallas también de la reforma constitucional del 94, porque hay que ser claro en esto. La reforma constitucional del año 94 se debatió ardua y furibundo el tema de la constitucionalización de los decretos de necesidad y urgencia. La banca a que yo pertenecía, del Frente Grande, se oponía a constitucionalizar los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, los dos partidos mayoritarios, me refiero al Partido Justicialista y al Partido Radical, inversamente querían preservar los decretos de necesidad y urgencia. Pero un convencional de la bancada radical, sensibilizado por los temas estos, pergeñó una frase bastante, yo diría, bastante buena, que dice en el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo de la Constitución, que el Poder Ejecutivo en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Esto era maravilloso si ahí hubiera terminado la cláusula del 99, inciso tercero. Pero aquí que después viene un párrafo subsiguiente, párrafo tercero del mismo artículo, que dice que cuando circunstancias excepcionales no posibilitaren el tratamiento y sanción de las leyes, entonces puede emitir decreto de necesidad de urgencia, pero con 4 materias taxativamente vedadas: la penal, la tributaria, la de régimen electoral y régimen de partidos políticos. Bueno, también en materia de delegación de facultades, dice muy bien la cláusula al principio que está prohibida la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Y luego viene, salvo en cuestiones de administración o cuando medie declaración de emergencia pública dispuesta por el Congreso y fijando los límites de la delegación. Bueno, todas estas excepciones desgraciadamente se convierten en la regla cuando hay gobiernos autoritarios que desprecian la institucionalidad. Caso del gobierno de Mauricio Macri y que estamos atravesando ahora, que lo quintuplica en desprecio a la institucionalidad. Bueno, esto es lo que habría que tener en cuenta cuando revisemos nuevamente el texto constitucional, para saber que poner primero una negativa categórica y luego establecer excepciones no es una buena construcción normativa, porque lo que después pasa es que lo que es excepcional se interpreta se convierte en lo normal. Es una interpretación. Es lo normal. Doctor, aprovecho y le saco 2 minutitos más para la integralidad del tema, porque aparecen ahora otros personajes denunciadores que dan pena. El otro día lo veía, esto me hago cargo yo, a alguien que despertó algún entusiasmo en algún momento de la democracia moderna. La veía a Margarita Stolbizer otra vez recorriendo La Nación Más, TN, feliz por estar en cámara, contando otra vez de la causa esta de vialidad y tratando de explicar. Ella decía que lo que ocultaba toda la causa vialidad es que Lázaro Báez le pagaba la coima a Néstor y a Cristina alquilándole los hoteles Otesur y los Sauces, y que de ahí se derivaba toda la coima, más allá de que esté todo en blanco, de que esté todo comprobado con factura, todo, que por ahí se derivaba la coima. ¿Esto tiene sustento jurídico? Bueno, por lo visto,
No lo tienen porque en el expediente nada de esto aparece, en el expediente de vialidad nada de esto aparece. No puedo opinar sinceramente porque soy muy prudente en la causa de Ostesur y los sauces, porque no he tenido conocimiento del contenido de ella. Pero lo que sí puedo asegurar es que los informes periciales en la causa vialidad, que es la materia sobre la que tiene que resolver, porque lo advierta o no, lo sepa o no Stolbizer, lo que está en juego es esa causa, no otros 2 expedientes donde a criterio de ella estarían probados los desvíos. Entonces, en esta causa, que es la que se está ventilando hoy con todas estas presiones extra poder judicial, en esta lo que dice Stolbizer es lisa y sencillamente un disparate. Claro, por las auditorías, todo demuestra que las obras han sido concluidas, que se daba la orden de... Claro. Hay 3 informes periciales, dice no, se corresponden puntualmente cuantía de obra con cuantía de pago. No hay debate, y inclusive los constructores que no ganaron en la licitación oportunamente fueron y declararon que los precios eran mejores. Claro. Los de Lázaro Báez porque tiene la Claro. maquinaria y Claro. el personal Tal cual. emplazado en el lugar. Punto. Bueno. ¿Y cómo la última ya, cómo van a sobrevivir estos 3 jueces de la Corte si llegan a avalar todo lo que, aparte lo hablábamos con Andrea, es impresionante, doctor, los 5 jueces que la condenaron en primera, segunda y oral y cámara, más los 2 fiscales iban a jugar al tenis, al fútbol o al pádel a la quinta de Macri, todos designados a dedo por Macri sin concurso. O sea, que la verdad que... Le agrego. Y los integrantes de la Cámara de Casación Federal, 2 de ellos por lo menos, iban a visitar al presidente en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada, y uno de ellos además jugaba al tenis con Macri, bueno, o al tenis o al palo, no sé. No, es un asco todo, es un asco Sí, realmente, pero bueno. Ahora, ¿y cómo los miembros de la Corte van a meter el gancho en esto? Pero se van a comer, saben que van a, un juicio político lo van a tener, es imposible de evitar un escándalo como este. Bueno, entiendo que eso es lo que procede, y yo diría, sugiero 2 cosas, una de un mínimo de ética, otra de un poquito más de ética. La del mínimo de ética es que siendo 3 y siendo un tema de gravedad institucional, pueden, porque lo establece el Código de Procedimiento, convocar por sorteo a 2 conjueces que son presidentes de las cámaras federales del interior del país y de la capital, y que podrían de esta manera aportar un rayo, probablemente de honestidad, espero. Lo más, subo un peldaño en la exigencia, y digo, los 3 que están ahora en este tema, que está tan contaminado por la presión pública, mediática, hegemónica, de intrusión del poder político económico en la administración de justicia, deberían excusarse, que está previsto en el Código, cuando hay alguna presión que lleve a que los jueces sientan que no están en condiciones de dictar un fallo imparcial o independiente, excusarse y sacar 5 conjueces que no estén contaminados por esta podredumbre de la causa y que puedan entrar con su saber, con su experiencia y resolver conforme a derecho, restablecer el fiel de la jurisdicción y dar una lección a aquellos que piensan que pueden anunciar cómo tiene que fallar la Corte, y pronto, no se demoren tampoco. Bueno, toda esa prepotencia inmunda podría ir a la basura, al tacho de la basura de la historia, si 5 conjueces designados para esta misión tomaran el examen, y por supuesto con los tiempos debidos para examinar un expediente muy voluminoso y dictar una sentencia acorde a derecho. Doctor Eduardo Barcesat, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad, le mandamos un abrazo.
Hasta pronto. Chao, Hasta doctor. pronto. Hoy hablábamos con el abogado constitucionalista. Bueno, clarísimo, ¿no? Todo lo que venís diciendo vos ahí lo explicó alguien que formó parte encima, ¿no?, de la reforma de la Capo. Constitución del 94, nada más, y fue Sí. uno de los constituyentes. Digo, Capo, capo. algo sabe este señor, Algo ¿no? sabe.